Este es un video de la materia de Cálculo y Geometría Analítica impartida en la Facultad de Ingeniería del UNAM por el profesor Víctor Hugo Piña Ramírez. Los integrantes del equipo son Cano Capilla Daniela, Fuentes Benítez Carlos, García Martínez Zelda, Guadarrama Mondragón Jonathan y Méndez Moctezuma Gustavo. Producto escalar entre vectores. Se define al producto escalar entre dos vectores al resultado de la siguiente operación. Como se puede ver, el resultado de este producto será un escalar, de ahí recibe su nombre debido a la notación. También se le llama producto punto y puede conocerse por un tercer nombre, producto interno. Propiedades del producto escalar entre vectores. Sean los vectores A, B y C vectores del espacio de tres dimensiones con componentes en los reales y sea lambda un escalar real, para el producto escalar se cumplen las siguientes propiedades. Conmutatividad. El orden de los factores no altera el producto. Distributiva del producto sobre la suma. Una cifra multiplicada por la suma de dos sumandos resulta idéntica a la suma de los productos de cada uno de los sumandos por dicho número. Producto por un escalar. El producto de un escalar lambda A por B es igual que si multiplicamos lambda por A por B. Producto por sí mismo. Esta propiedad nos dice que el producto por sí mismo del vector A siempre será mayor que cero, siempre y cuando el vector sea diferente de cero. A continuación realizaremos dos ejemplos para que quede un poco más clara la parte de teoría y aprendamos a cómo realizar las operaciones del producto escalar o producto punto. Hay que tener claro de que un vector en tres dimensiones tiene tres componentes, que es x, y y z, tal cual se representa en este pequeño diagrama. Ahora, vamos a realizar el primer ejemplo para que esto quede bien asentado como conocimiento, que sería del vector z punto r. Z, el vector r, vamos a definirlos como 4, menos 2, 6, y el inferior, que sería el vector r, como 2, menos 3, 3. Ahora, la forma de realizar esta operación es muy sencilla, que sería multiplicar componente por componente por componente, y todas ellas deben de ir sumadas entre sí. Esto quedaría expresado de la siguiente forma. Z.r sería igual a 4 por 2. Vamos a escribirlo. 4 por 2 más menos 2 por menos 3 más 6 por 3. 6 por 3. Z.r, y ahora simplemente realizamos las operaciones. 4 por 2, 8, menos por menos da más, 2 por 3, 6, más 6 por 3, 18. Haciendo la suma, quedaría igual a 32. Como podemos ver, nos da un escalar tal y como su nombre lo indica. Como es un producto escalar, tiene que dar como resultado un escalar. Entonces, ahora este es el ejemplo 2, para que repitamos el proceso y también lo puedan intentar ustedes en casa. Bueno, como vimos anteriormente, el procedimiento para esto sería multiplicar la componente en x, esta sería componentes en y, y estas serían las componentes en z. Multiplicar las componentes en x, sumarle la multiplicación de las componentes en y sumarle la multiplicación de las componentes en z. Esto entonces quedaría expresado como r.p, que queda igual a 5 por menos 3 más menos 1 por 2 más 6 por 8. Ahí está. R.p, entonces quedaría como menos 15 menos 2 más 48. La suma de todo esto entonces nos daría 31. Como podemos ver, de nuevo da una escala, que es lo que indica el nombre de la operación.
Muchas gracias por ver los ejemplos. Mi nombre es Daniela Cano y yo les hablaré sobre ángulo entre dos vectores. Primero hablaremos de su definición, después procederemos a hablar de su fórmula y de cómo obtener el ángulo, y después terminaremos por hablar de sus propiedades. Así que comencemos. Bueno, el ángulo entre dos vectores se puede definir como la distancia que tiene que rotar un vector, que llamaremos el vector A, para tener misma dirección y sentido que el vector B. Ambos vectores deben tener el mismo punto de origen para que esto pueda ser posible. Bueno, para calcularlo debemos partir del concepto de componente escalar, que nos dice que se tienen dos vectores cuyo origen es el mismo y el vector A proyectará una sombra sobre el vector B. Esta sombra nos dará como resultado un segmento del vector B que llamaremos lambda. Lambda es igual a la componente escalar de A sobre B. Lambda se calcula mediante la fórmula de lambda igual a el producto punto del vector A por el vector B entre el módulo del vector B. La componente escalar nos dará como resultado una gráfica que es similar a un triángulo, nada más que le falta un lado, y este triángulo puede parecer un triángulo rectángulo, más bien es un triángulo rectángulo. Así que utilizaremos el teorema de Pitágoras para decir que este triángulo cumple con que coseno de teta es igual a lambda entre el módulo de A. ¿Esto para qué nos servirá? Pues al igualar ambas fórmulas, esta fórmula del triángulo y la de la componente escalar, nos dará como resultado una fórmula para determinar el ángulo entre ambos vectores, que quedaría más o menos así. Θ igual a coseno inverso del producto punto de A y B entre el producto del módulo del vector A por el módulo del vector B. Las propiedades del ángulo entre dos vectores son: 1. Ninguno de los vectores debe ser el vector nulo. ¿Por qué? Porque al aplicar la fórmula esto nos llevaría a una indeterminación. La segunda propiedad es que si ambos vectores tienen la misma dirección y sentido, el ángulo entre ellos es 0. La tercera propiedad es que si ambos vectores son perpendiculares entre sí, el ángulo entre ellos es 90 grados. Y por último, si ambos vectores tienen direcciones contrarias, el ángulo entre ellos es 180 grados. Buenas tardes, compañeros, mi nombre es Zelda y el día de hoy vamos a repasar el tema de ángulos entre vectores con un simple ejercicio. Sean los siguientes vectores: el vector U por las componentes 2i menos 3j y el vector v menos 4i más 6j. Tenemos que obtener el ángulo entre dichos vectores. Bueno, antes de seguir con lo que nos dice nuestro enunciado, tenemos que recordar cuál es la fórmula del ángulo entre vectores. La fórmula es: coseno del ángulo es igual al producto punto del vector u por el vector v sobre el módulo del vector u por el módulo del vector v. En este caso, yo ya hice el producto punto, que solamente es multiplicar componentes. Es 2 por menos 4, menos 8, menos 3 por 6, menos 18, teniendo así menos 26. Lo único que quedaría es evaluar el módulo de u y el módulo de v. Y bueno, habiendo dicho esto antes, lo único que nos faltaría sacar es el módulo de u y el módulo de v. Recordemos que para sacar el módulo solamente tenemos que elevar nuestras componentes de nuestros vectores al cuadrado, sumándolas así y sacando sus raíces. Tenemos lo siguiente: módulo de u es igual a la raíz de 2 al cuadrado más menos 3 al cuadrado. La raíz de esto es la raíz de 13. Y el módulo de v es igual a la raíz de menos 4 al cuadrado más
6 al cuadrado. Esto es igual a la raíz de 52. Y ya teniendo todo lo que nos pide nuestra fórmula, lo único que nos queda es sustituir. Teníamos que el producto punto era igual a menos 26 y tenemos ahora que multiplicar ambas raíces de los dos módulos, que son raíz de 13 por raíz de 52. Esto nos da menos 26 sobre la raíz de 676, que es igual a 26. Y esto es igual a menos 1. Para concluir el problema nos falta saber cuánto es el valor del ángulo. Entonces tenemos que el coseno de menos 1 es igual a 180 grados. El tema de la componente de un vector sobre otro, tomando en cuenta los vectores agarrados o elegidos al azar, que en este caso son el vector A y el vector B. Bueno, comencemos con la explicación teórica. Si al vector A le proyectamos una sombra de forma ortogonal en la dirección en la que se encuentra el vector B, obtendremos un segmento nuevo. A ese segmento le llamaremos lambda. Bueno, lambda también es paralelo al vector B. Todo esto lo podemos llamar matemáticamente como la componente escalar de un vector sobre otro. En este caso del vector A sobre el vector B. Ya presentado en esta fórmula, sabremos que se encuentra la componente escalar del vector A sobre el vector B con el producto punto de ambos vectores, el vector A y el vector B, y en el denominador el módulo del vector B. Muy bien, para continuar con el tema, sabemos que no existen dos posibilidades, una sí es positiva y otra sí es negativa. ¿Cómo sabemos que se cumple esto? Debemos saber antes que afectan mutuamente a las componentes de los vectores. Revisando la explicación, sabemos que si la sombra hacia donde mira la flecha es hacia el sentido donde se encuentra el vector B, sabemos que la componente lambda tomará un valor positivo, de lo contrario tomará negativo. Es decir, que si la sombra hacia donde mira la flecha no va hacia el mismo sentido y va al contrario donde se encuentra el vector B, será negativo. También, por ejemplo, tenemos la siguiente explicación. Pues si ambos vectores A y B son perpendiculares, el vector A no puede reflejar su sombra con el vector B. Por lo tanto, su producto punto dará como resultado 0. Dándole seguimiento al tema, sabemos que si al segmento conocido como lambda lo utilizamos como una magnitud a un vector que también resulte ser paralelo al vector B, obtenemos a lo que conocemos la componente vectorial de un vector sobre otro. En este caso es la componente vectorial del vector A sobre el vector B. Bueno, todo esto está ejemplificado en esta fórmula. La explicaré. Aquí nos indica que tenemos la componente vectorial del vector A sobre el vector B, lo cual también consta de un producto punto entre ambos vectores. Todo esto en el numerador. Los vectores son el vector A y el vector B. Y en el denominador obtenemos el módulo del vector B, que a su vez está multiplicado todo por el vector unitario B. Es así como concluimos con el tema de componentes de un vector sobre otro.